Hola a todos, espero que estén muy bien, les mando un fuerte abrazo. En este breve comentario de la escritura vamos a ver algo muy importante y es necesario que lo entendamos con la ayuda de Dios, ya que por ahí se dice secularmente y aún en algunos lugares religiosos se dice sobre que todos somos hijos de Dios. Entonces, ese es el deseo, en verdad, es el deseo que todos fuéramos hijos de Dios. Sin embargo, la Escritura nos habla claramente acerca de esta situación. Yo te quiero decir algo, la Escritura habla de esto, de esta realidad, eh, para que entendamos todos quiénes son los hijos de Dios. Y nos habla de esta realidad no porque Dios haga acepción de personas, dice la palabra que Él no hace acepción de personas. Pero la Escritura nos habla de esta realidad para que todos entendamos, procedamos al entendimiento, al arrepentimiento, a considerar la situación de cada uno de nuestras vidas delante de Dios y la oportunidad que tenemos de ser hechos hijos de Dios. Entonces, con la ayuda de Dios, precisamente, pues vamos a ver, como siempre, algunos pasajes. No puedo extenderme tantos, realmente pudiéramos abarcar muchos textos de la Escritura para tener un contexto y un respaldo de toda la Escritura. Sin embargo, si tú has leído la Escritura, sabrás que esta palabra que te voy a compartir es respaldada por la misma Escritura y está en contexto. Entonces, vamos a empezar aquí con este primer texto. Es Romanos capítulo 8, versículos 6 al 8. Dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Aquí vamos a ver algo muy importante. Habla sobre quien se ocupa del Espíritu y quien se ocupa de la carne. En cuanto a los designios de la carne, dice el versículo 7, son enemistad contra Dios. Una persona que vive bajo los designios de la carne está en una situación de enemistad con Dios. No pueden sujetarse a la ley de Dios, no pueden, están en esa situación porque no se sujetan a Dios, ni tampoco pueden. Dice el versículo 8, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Cuando nosotros anduvimos en algún momento en los deseos de la carne, en nuestras concupiscencias, en nuestro pecado, es imposible que de esa manera nosotros podamos sujetarnos a Dios. Nadie puede en verdad, ni siquiera te dan ganas de sujetarte a Dios, no te dan ganas andas en una incredulidad de toda la persona de Dios, de su palabra. Entonces, por lo tanto, pues no puedes sujetarte a Dios, porque estamos en una esclavitud de pecado, cegados por el pecado, hasta que el Señor en su misericordia viene a abrir los ojos de los ciegos, como dice su palabra, para hacernos ver nuestra situación y llevarnos a la luz del entendimiento por la palabra de Dios. Entonces, este es uno. Vamos aquí más adelante para respaldar esta palabra que acabamos de comentar. Santiago 4:4 lo dice también: oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues quien quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, una persona que en algún momento nosotros que anduvimos en el pecado, que anduvimos en nuestros deseos, como te decía, y también deleitándonos en este mundo, pues estábamos, como te dije, en una situación de enemistad con Dios.
Entonces, dice cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo. Entonces aquí está hablando de la iglesia, de nosotros, los que nos decimos cristianos. Cualquiera pues que desee, dice también aquí, que quiera ser amigo del mundo, que quiera continuar con esa amistad con este mundo. ¿A qué se refiere con este mundo? Nuevamente con las pasiones, con los deseos de la carne. El mundo está lleno de todo eso, de pasiones, deseos de la carne, de amargura, resentimientos. Es lo que te enseña la televisión, las telenovelas, la música, que no está... En algún momento en un video hablamos acerca de la música. Y comentaba que la música pues la música del mundo no es es una música dedicada a la mujer, hacia los hombres, hacia el vicio, hacia las adicciones. Entonces todo eso que tiene que ver con el mundo, todas esas pasiones, y cualquiera que quiera andar en esas pasiones se constituye, dice aquí la escritura, enemigo de Dios. Entonces vamos entendiendo con la ayuda de Dios. Vamos a otro pasaje muy importante y también muy claro. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7 al 9, dice: hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí la Escritura nos da ya una idea más concreta acerca de esto que estamos viendo. Y dice aquí el apóstol Juan: hijitos, lo dice con cariño, hijitos, que nadie os engañe. Versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Y así ha sido, por la gracia de nuestro Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que nos hace libres precisamente de la esclavitud del pecado. Versículo 9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Miren, la Escritura no se contradice. En algunos pasajes dice que si alguno peca, abogado tiene para con el Padre, pero también aquí nos está hablando concretamente de una práctica de pecado. Un nacido de Dios, una persona que ha conocido a Dios, un verdadero creyente, un cristiano verdadero, es una persona que no practica el pecado. Quizá puede llegar a pecar en algún momento, sí, pero no es una práctica. No es una persona que se está arrepintiendo cada 8 días porque su conciencia no lo deja, porque practica el pecado, anda en el mundo. Hay gente que lleva doble vida. Hay desafortunadamente y tristemente hay malos testimonios acerca del cristianismo, por causa de que muchos que se dicen cristianos están en una práctica del pecado y con amistad en el mundo. Y es por eso que mucha gente no cree que realmente haya una obra de Dios. Sin embargo, la hay. Por eso dice el versículo 8: para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Hay una obra verdadera en Cristo Jesús que viene a nuestras vidas y nos hace libres de la esclavitud del pecado. Entonces, con estos textos que vemos aquí, te darás cuenta que en la realidad, y si tú lo miras también en la vida secular, te vas a dar cuenta que la Escritura dice la verdad. Hay enemistad contra Dios. Hay enemistad contra Dios en la práctica del pecado y en los deleites de este mundo. Todos los que están en esta situación se constituyen enemigos de Dios. Entonces, ¿qué pasa con nuestras vidas? Una vez fuimos enemigos, también lo dice Romanos. Estando en enemistad con Dios fuimos reconciliados, dice también en el libro de Romanos. Nosotros que hemos creído, en algún momento estuvimos también en enemistad contra Dios.
pero fuimos reconciliados por la fe en Cristo Jesús, que nos llevó a una fe verdadera, un arrepentimiento y, como te dije, a ser libres de la esclavitud del pecado. Yo te pregunto el día de hoy, entonces ahora que ves esto, Dios te puede ayudar a entender si es que realmente todos somos hijos de Dios, si es que realmente Dios se complace con el pecado, como hablábamos una vez, se complace con los designios de este mundo, con los deseos de este mundo y las obras de este mundo. No, de ninguna manera Dios no se complace, y como verás, la Escritura es clara en este sentido. No todos somos hijos de Dios, no todos son hijos de Dios, pero hay la oportunidad de ser adoptado como hijo de Dios. ¿Qué nos dice aquí la Escritura? Tenemos esperanza, si hay esperanza, a través de nuestro Señor Jesucristo. Y dice aquí, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 11 al 12, dice: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad, dice aquí, les dio el derecho, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. A todos los que creímos verdaderamente en el nombre de Jesús, a todos aquellos que le recibieron, dice aquí, pero no le recibimos con una oración. Mucha gente recibe al Señor con una oración y al otro día, a la semana, siguen con su vida secular, con su vida en el mundo, atrapados aún, esclavizados aún en el pecado, amando las tinieblas. No. Aquí está hablando de aquellos que le han recibido verdaderamente, no solo como su Salvador, sino también como su Señor. Aquel que le ha recibido como Señor y Salvador. ¿Qué significa como Señor y Salvador? Aquel que me ha salvado, que creo en Él verdaderamente, y por eso Él es Señor de mi vida. Y Señor significa aquel que señorea, aquel que reina, aquel que gobierna nuestras vidas. Entonces dice aquí, aquel que le recibió, que ha creído de esa manera, aquellos que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. ¿Y qué respalda lo que te estoy diciendo? Bueno, los versículos que acabamos de leer son el contexto de lo que te estoy diciendo. De aquellos que reciben y creen verdaderamente en el Señor, ya no permanecen en una práctica de pecado, ya no permanecen en los deseos de este mundo, ni permanecen más en la esclavitud de sus pasiones y de este mundo que ofrece vanidad y deleites. Hay oportunidad, sí. Si tú comprendes el día de hoy cuál es tu situación en esto que estamos viendo, tú serás quien considere si eres un hijo de Dios, y que primero Dios puedas verlo con preocupación, porque mira, pudiéramos estar en enemistad tal vez con alguna persona, o quizá haya gente que tenga enemistad con el gobierno, pero enemistad con Dios es lo peor que puede suceder. Tener enemistad con el Todopoderoso, con nuestro Creador, pero Él nos da la oportunidad de ser hechos hijos de Dios a través de una verdadera fe en nuestro Señor Jesucristo y de creer en la obra que hizo en la cruz para nuestro perdón de pecados y salvación, y seguirle con fe para que Él sea el Señor de nuestras vidas. Dios les bendiga a todos. Espero que te ayude este mensaje, y que bendigas a otros también compartiéndoles estas palabras. Dios les bendiga a todos. Les mando un fuerte abrazo y hasta luego.